Buenos días, el Señor les bendiga, mis amigos. Les habla el pastor Félix Valdivia de acá de la Iglesia Bautista de Sweetwater y quiero darte la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 11 de junio y estamos en la edición número 68 de nuestro tiempo devocional. Y como les había prometido, hoy voy a estar hablando con ustedes acerca de Jesús, el que no cambia, pero que nos puede cambiar a cada uno de nosotros. Así que te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 12. Evangelio de Mateo 5, del 1 al 12, donde comienza el Sermón del Monte, y vamos a estar leyendo específicamente las bienaventuranzas en esta mañana, aunque no es un tema acerca de las bienaventuranzas, pero aplica muy bien a todo lo que queremos compartir con usted en esta mañana. Y leyendo dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Saben, hace algunos días alguien dijo delante de mí cómo ha cambiado este mundo. Y en cierto sentido esta persona tiene razón. Vivimos en un mundo que sufre grandes cambios, ¿verdad? Tenemos cambios geográficos, políticos, culturales, económicos y pudiéramos decir hasta cambios religiosos, ¿verdad? En un sentido. La globalización, un fenómeno que hemos estado viviendo ya por varios años, está afectando también al mundo y es un proceso que ha ido lento, pero ha ido ganando terreno y ahora mismo, ¿verdad? Estamos en medio de una lucha en todas estas cosas. La tecnología es increíble, ¿verdad? Es asombroso cómo en nuestros días el mundo ha cambiado gracias a la tecnología, en algunas cosas para bien, en otras tristemente para mal. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, al ritmo que vamos de cambio, porque es acelerado, ¿cómo será nuestro mundo quizás en 20 o 25 años más? ¿Cuáles serán las transformaciones tecnológicamente? ¿Dónde estaremos, verdad, como mundo? Y el mundo puede cambiar mucho. La tecnología va a seguir avanzando. Las cosas van a seguir cambiando. Pero hay algo que se va a mantener siempre igual. Y son las carencias espirituales del ser humano. El ser humano, sin importar la generación en la cual le ha tocado vivir, siempre ha tenido las mismas necesidades espirituales y las mismas necesidades existenciales que solo un Dios que es eterno y que no cambia puede verdaderamente responder o puede llenar todas estas expectativas. Miren, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en el ministerio de Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús comenzó su ministerio público, regresó un día a la aldea de Nazaret, ¿verdad? Donde él se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer, y le fue entregado el libro o el rollo del profeta Isaías, y Jesús leyó una porción en el libro de Isaías que hoy nosotros la encontramos en el capítulo número 61 y habla acerca del ministerio del Mesías enviado por Dios. Y luego declara que esa profecía se había cumplido delante de los ojos de ellos. Reclama sobre sí mismo el cumplimiento de aquella profecía.
Y esa profecía en Isaías decía que el Mesías, que el ungido de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios reposaba en él y que su ministerio consistía en dar buenas nuevas, en sanar, en pregonar libertad, en dar vista, en poner en libertad. ¿Y quiénes eran el blanco, verdad, del ministerio del Mesías? ¿Sobre quién se enfocaría este ministerio, verdad? Bueno, pues sería en primer lugar sobre los pobres, no materialmente, sino los pobres de espíritu. Sería sobre los quebrantados de corazón, o sea, las vidas destruidas. Sería sobre los cautivos, ¿verdad? Todas estas personas que Satanás de alguna manera mantiene atrapados. Los ciegos, ¿verdad? No solamente ciegos espirituales, sino ciegos más en el sentido espiritual. Esos que necesitan el colirio de Dios, ¿verdad? Para poder ver. Los oprimidos no por un poder político, sino por el poder del pecado. Y cuando Jesús lee esto, él reclama y él dice, ¿verdad? Esta profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y todos sabemos, ¿verdad?, que allí las personas comenzaron a discutir. Pero miren, los resultados del ministerio, ¿verdad?, de Jesús son positivos en el ser humano. Y no solo son positivos, deberían de ser deseables por todas las personas, ¿verdad? Todo esto que el Señor leyó en el libro de Isaías, yo lo deseo sobre mi vida. Los pobres de espíritu, dice, ¿verdad? Ellos, dice aquí en la bienaventuranza, de ellos será el reino de los cielos. Los que lloran, los quebrantados de corazón, van a recibir consolación. Los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad?, serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, dice, serán los que verán a Dios. Y los pacificadores, dicen en las bienaventuranzas, serán llamados hijos de Dios. Pero yo quiero hablar con usted en esta mañana acerca de un Jesús que Él no cambia, pero que sí puede cambiar todas las cosas en nosotros, ¿verdad? Él es el gran transformador de una vida. Y es interesante porque esta palabra transformar solo ocurre 5 veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Viene de una palabra griega que es la palabra metamorfo, una palabra de la cual nosotros tenemos palabras hoy en día como metamorfosis, ¿verdad? Y siempre hablamos de la famosa oruga que se convierte en mariposa para decir que ha ocurrido un proceso de metamorfosis, o sea, un proceso de transformación. Y esa es la gran realidad, eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Nosotros somos como esas orugas, ¿verdad?, que Jesús nos puede transformar en bellas mariposas. Y es interesante porque todo el mundo quiere ser transformado y quiere transformar algo. El ser humano tiene un gran deseo de transformarse a sí mismo y de transformar al mundo donde él vive. Por ejemplo, las personas que no están contentas con su apariencia personal tratan de transformar esa apariencia y para ese propósito pues se someten a cirugías, a dietas, a un régimen de ejercicios y de entrenamiento solo para transformar su cuerpo, ¿verdad? El hombre lucha por transformar el mundo donde vive, trata de transformar a otras personas y siempre lo hacemos pensando que vamos a alcanzar resultados positivos y que seremos mejores nosotros y será un mejor mundo, pero lo triste es que a veces el hombre no se da cuenta que no lo está logrando. A veces, ¿verdad?, hacemos dieta y ejercicio y no nos damos cuenta que no estamos realmente bajando tanto de peso. A veces estamos haciendo muchas cosas para cambiar este mundo y no nos damos cuenta que no lo estamos logrando, ¿verdad? Sería ridículo pensar que nuestro mundo está cambiando para bien. La gran realidad es que sí está cambiando, pero yo creo que está cambiando para mal en la mayoría de las veces. Y uno escucha a hombres prominentes, ¿verdad?, políticos, personalidades, que siempre están dando todos estos discursos con palabras muy piadosas, ¿verdad?, donde animan a las personas, hagamos un mundo mejor, hagamos un mundo más seguro, donde reine la paz, donde reine la justicia, donde nuestros niños y jóvenes sean plenos, sean felices,
vamos a fortalecer nuestras familias, vamos a fortalecer nuestras comunidades, ¿verdad? Vamos a velar porque todo el mundo tenga las mismas oportunidades y porque todo el mundo pueda vivir dignamente. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Y casi que lo único que me faltaría decir sería que esto es un anuncio políticamente pagado, ¿verdad? Pero no es así. Pero lo escuchamos. Escuchamos a la gente decir, vamos a cambiar este mundo, vamos a transformar este mundo. Pero la realidad es que el mundo cada día está peor. Cada día el mundo es más inseguro, cada día vemos más injusticia, cada día nuestros niños y jóvenes están más perdidos y viven en un gran vacío de existencia. La mayoría de nuestros jóvenes y adultos, ellos piensan que sus vidas carecen de significado, muchos no saben qué es lo que quieren hacer con sus vidas, las familias cada día están más destruidas, se degradan más, cada día hay menos matrimonios, se aumenta el número de los divorcios. Y usted dirá si yo tengo la razón o no tengo la razón, ¿verdad? Eche solo un vistazo a cómo estamos viviendo hoy en día y usted me va a decir si estamos construyendo un mundo más seguro o cada día nos sentimos, ¿verdad?, que vivimos en un mundo más difícil. Todo el mundo sabe que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Pero sin embargo somos tan ingenuos que nos seguimos creyendo, ¿verdad?, que vamos por el buen camino y que solo tenemos que continuar. Y alguien dijo por ahí que si tú quieres que las cosas sigan igual, solo tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo y todo va a continuar igual. Pero si realmente quieres ver cosas diferentes y lo que has hecho no ha funcionado, pues tiene que ser que algo tendrá que cambiar. Y esa gran diferencia es la que marca Cristo Jesús en la vida de cualquier ser humano. Yo recuerdo cuando yo era niño, ¿verdad? También escuchaba mucho esta filosofía de que vamos a crear al nuevo hombre. Óigame, el nuevo hombre que han creado es algo terrible, ¿verdad? Es un monstruo, es una deformación, es una perversión. Y esto no solo ha ocurrido en nuestros países, ¿verdad? Aún aquí, en los Estados Unidos, hoy en día tenemos una generación interesante, que es la generación que está llegando al mercado laboral hoy en día, que son los llamados millennials, ¿verdad? Y los millennials es una generación que está marcando ciertos cambios y yo no creo que sea para bien, ¿verdad? Nacieron y crecieron en una etapa de mucho desarrollo. La mayoría de estos jóvenes no recuerdan un mundo sin internet, un mundo sin tecnología. Cada rato, ¿verdad?, algunos de mis hijos me preguntan, ¿y cómo tú hacías esto cuando tú eras un niño? Y oye, es que papi no tenía un teléfono, papi no tenía internet, ¿verdad? La mayoría de todos estos muchachos son idealistas, son impacientes, ¿verdad? Aunque están bien preparados académicamente y tecnológicamente y han tenido la oportunidad de viajar y conocer al mundo a una edad muy temprana. Yo me subí a un avión por primera vez a los 30 años. Es increíble, ¿verdad? Pero así nací y en ese mundo me tocó criarme. Sin embargo, los estudios muestran que estos jóvenes o esta generación del milenio son una generación bastante individualista, tienen una falta de madurez tremenda, tienen una alta expectativa de la vida, a veces rebosan en su confianza, su autoestima es un poquito inflada, y estoy hablando en un sentido general, ¿verdad? Yo sé que hay casos particulares, yo creo que son un poco narcisistas, ¿verdad? También no soportan un trabajo que les parezca rutinario. Cuando ellos a veces le preguntan a sus padres, bueno, ¿y qué era lo que tú hacías o en qué tú trabajabas en tu país? Y uno le dice, bueno, yo todos los días me levantaba y iba a este trabajo y hacía esto por 10 años. Y dicen, ¿y cómo tú pudiste soportar 10 años haciendo lo mismo? Porque no soportan la rutina, porque siempre quieren estar cambiando, haciendo algo que sea diferente. Y esa es la generación que está ahora, ¿verdad? Llegando a decir, es el mercado laboral y la generación más amplia que está viviendo sobre la faz de la tierra. Ahora, los millennials, y quieren cambiar el mundo. Pero miren, como dije hace un rato, ¿verdad? El ser humano, sin importar la generación en que haya nacido, tiene exactamente las mismas necesidades espirituales y la misma necesidad de transformación espiritual y personal en su vida. Más allá del mundo que le rodea,
más allá del país donde usted haya nacido, más allá de la época en que usted haya nacido, ¿verdad? Necesitamos a Cristo Jesús para que Él sea el que obre una verdadera transformación. Mire, el hombre logra o intenta arreglarse a sí mismo y logra algunas victorias, pero son victorias pírricas, ¿verdad? Y los cambios generalmente no son cambios sostenibles. Podemos cambiar por un tiempo, pero lentamente volvemos. No es un cambio que es algo radical, que es algo profundo, ¿verdad? El hombre ha logrado algunas cosas. La ciencia ha avanzado muchísimo, pero por mucho que avanza, por ejemplo, el hombre no ha podido vencer a la muerte. La muerte sigue siendo un problema para el hombre, y los médicos y los científicos sienten la impotencia de que un paciente se les muere. La psicología y la psiquiatría se esfuerzan muchísimo en tratar de entender la mente humana y en tratar de ayudar a las personas, pero la gran realidad es que siguen estando muy limitados, y la gran realidad es que cada día tenemos más locos y más gente deprimida, ¿verdad?, sobre este mundo. Y el hombre intenta mucho, hermanos, pero al final logra poco. El hombre anhela y necesita ser transformado, sabe que tiene una necesidad de cambiar, pero lo que no entiende es que por sí solo no lo puede lograr, que necesita que alguien venga y obre esa transformación para que sea sostenible, para que sea algo radical en su vida, y se necesita mucha humildad. El hombre necesita humildad para reconocer: tengo necesidad de cambiar y no puedo cambiar por mí mismo. Necesitamos humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Y las personas luchan y luchan por transformar su vida de acuerdo a los paradigmas de su sociedad, del momento, del contexto donde está viviendo. Pero los paradigmas cambian. Hace un tiempo hablamos de esto en uno de nuestros devocionales. Los paradigmas van a cambiar siempre. Por tanto, los cambios no deben ser basados en los paradigmas de la sociedad, sino que los cambios tienen que ser basados en principios, y en principios que no cambien. Y lo único que no cambia, ¿verdad?, lo único que es inmutable es Dios. Por eso nuestros cambios tienen que estar basados en principios bíblicos, en principios de la palabra de Dios, en lo que Dios realmente demanda, en el propósito de Dios para mi vida. Y cuando yo aprendo y vivo de acuerdo a lo que Dios quiere de mí, el cambio es sostenible. Y no solo porque es un cambio que está de acuerdo a ese propósito de Dios, sino porque es un cambio operado propiamente por Dios en mi vida. Entonces, la verdadera transformación viene cuando Jesús comienza a obrar en mi vida. Ese es el cambio sostenible. Miren, la famosa expresión, ¿verdad?, del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, ¿verdad? He aquí, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pero hay un principio en esto, hay una condición: hay que estar en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Solo Dios puede hacernos renacer espiritualmente. Miren, nosotros como seres humanos podemos transformar mucho el mundo que nos rodea en algunas cosas, pero no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos la obra de Cristo, y esa es la clave de la verdadera transformación, ¿verdad? Yo sé que las personas a veces desprecian este mensaje, y cuando uno dice esto, dice: ya yo sé por dónde tú vienes nuevamente con la misma historia de Dios, de la religión, de que si Dios me cambia, y yo no tengo tiempo para eso, dicen la mayoría de las personas. Yo tengo demasiados problemas y demasiadas cosas en mi vida para estar ocupándome ahora de la religión y de la Biblia y de ir a iglesias o de cosas así. Pero la gran realidad es que la propia Biblia dice que Jesús es una piedra desechada, ¿verdad?, pero que viene a convertirse en la piedra principal, en la piedra de ángulo, en que las personas lo van a rechazar porque no se dan cuenta que Él es lo que más necesitan en su vida. Y miren, lo primero que transforma a Jesús en todo ser humano es su eternidad. Eso es lo primero que Jesús cambia en la vida.
Porque todo ser humano que nace a este mundo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad?, está destituido de la gloria de Dios. Y por causa del pecado ya está condenado eternamente. Nacemos ya bajo una condenación eterna. Así que estar en Cristo Jesús lo primero que transforma es tu eternidad, tu destino eterno. Y vas a pasar de condenación, ¿verdad?, a salvación. Eso es lo primero que obra Jesús. Pero lo segundo que Jesús hace es transformar tu vida. Si bien Él te asegura ese cambio eterno, también Jesús te ofrece una vida abundante, una vida con propósitos, una vida de gozo, una vida de alegría. No te está diciendo que vas a tener una vida donde no vas a tener ningún tipo de problema, pero Él está comprometido en estar contigo en medio de tus problemas y en obrar una transformación. ¿Saben? La vida abundante a que la mayoría de las personas aspiran es una vida abundante en posesiones materiales, pero la vida abundante que Jesús ofrece es una vida espiritual, ricos espiritualmente. Yo siempre recuerdo una frase de Aide Flores, ¿verdad? Una persona de la cual aprendí mucho en el tiempo que pude convivir con ella. Es la mamá del pastor Pablo Flores, mi gran amigo y compañero de ministerio por muchos años allá en Nazaret, en Nueva Jersey. Y ella decía que había gente que eran tan pobres que lo único que tenían era dinero. Eran tan pobres que lo único que tenían era dinero. Mucho dinero, pero pobres espiritualmente, ¿verdad? Jesús ofrece una abundancia, pero una abundancia espiritual. Esa vida que Él puede traer. Una vida de gozo y una vida de propósito. Y miren, más allá de todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la transformación, ¿verdad? Como pastor y como persona que llevo ya muchos años trabajando con familias y con muchos individuos, yo he visto esta transformación. No solo en mi vida, la he visto en la vida de muchísimas personas. Yo he visto, ¿verdad?, cómo Jesús transforma, cómo las personas pasan de estar perdidos a estar rescatados, de una condenación a una salvación, de vergüenza a honra, de tinieblas a luz, ¿verdad? De escenarios de guerra a escenarios de paz, de familias disfuncionales a familias, ¿verdad?, felices, de matrimonios deshechos a matrimonios reconciliados, de hijos rebeldes a hijos obedientes, de enfermedad a salud, ¿verdad?, de depresión a gozo, de desesperanza a certeza, de enemistad a amistades profundas y saludables, de carencias a estar saciados, de estar desorientado en la vida a tener propósitos definidos en la vida, de inmoralidad a santidad. Todas estas transformaciones yo las he visto en la vida de muchísimas personas y muchas de ellas las he visto también, ¿verdad?, en mi propia vida. Pero las he visto porque las ha obrado Cristo Jesús, porque Él no cambia. Y esto que yo estoy diciendo aquí, toda esta lista de transformaciones que yo he podido ver, esto Dios lo puede obrar en cualquier generación y en cualquier persona, porque Él no cambia, porque nuestro Dios es inmutable. El mismo Dios, ¿verdad?, que funcionó para Abraham, para Moisés, para David, para los profetas, ¿verdad?, para Juan el Bautista, para Saulo, para Pedro, ¿verdad?, para todas estas personas que leemos en la Biblia, es el mismo que ha funcionado por 20 siglos más para todos nosotros y que seguirá funcionando, ¿verdad?, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La inmutabilidad de Dios nos da seguridad. ¿Saben? Yo recuerdo cuando llegué a este país, el día que yo llegué a este país, yo salí del aeropuerto con mi tarjeta ya de permiso de trabajo y al otro día yo podía comenzar a trabajar. Cuando alguien me preguntó una vez, bueno, y cuando tú llegaste, ¿cómo fue el proceso? Yo le expliqué todo el proceso y cuando fuimos a inmigración, ya las cosas habían cambiado. Ya no te daban la tarjeta, ¿verdad?,
en el mismo día que tú llegabas al país. Ahora había que hacer una aplicación y de pronto tenías que esperar 3 meses, 90 días para que te llegara ese permiso de trabajo. Y cada rato las leyes de inmigración cambian, y antes esto costaba esta cantidad de dinero y ahora este trámite cuesta no sé cuánto, y antes era en 30 días y ahora es en 6 meses. Y uno dice, todo ha cambiado. Los procesos de inmigración hoy en día no son nada parecidos a cuando yo llegué hace ahorita 20 años atrás. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que cambia. Sin embargo, Dios no cambia. Imagínense que por un momento nosotros digamos, bueno, la salvación llega al hombre por la fe en Cristo Jesús, que es lo que dice la palabra, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe, es una gracia, es un don de Dios que nos ha otorgado por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Y nosotros decimos, bueno, yo he creído en Cristo Jesús y yo ahora soy salvo. Pero imagínense si mañana Dios cambiara de opinión. Y si mañana Dios dijera, ¿saben qué? Voy a cambiar esto. Ya esto de que la gente se salve por medio de la fe lleva tantos años que voy a decidir cambiarlo. ¿Qué tal si ahora la gente se van a salvar por cualquier otra cosa que a Dios se le ocurriera, verdad? Y uno diría, pues ahora yo tengo que evolucionar porque las cosas con Dios cambiaron. Hermano, no es así, ¿verdad? La tranquilidad y la seguridad de nuestra salvación radica precisamente también en ese atributo de Dios. Dios no cambia. Y nos hemos salvado por fe, por gracia, y así ha sido siempre y así seguirá siendo. Por eso los cambios que Dios obra en nuestra vida son permanentes, porque Él no cambia, porque yo no cambio, dice. Y entonces nosotros tenemos que aprender a depender de nuestro Señor para ver esos cambios. ¿Saben? El mismo Dios que transformó a un Saulo de Tarso de perseguidor a predicador de la fe, es el mismo Dios que puede transformar hoy en día a cualquier burlador de la fe también en un siervo, en alguien que anuncie la palabra de Dios. Es el mismo. Dios puede hacer eso, ¿verdad? Y probablemente Saulo de Tarso tuvo que escribir pergaminos, y hoy en día una versión de Saulo de Tarso tendrá un laptop, una tableta, un teléfono inteligente en la mano, estará rodeado de mucha tecnología, y quizás Pablo tenía que escribir en aquellos pergaminos y hacer esas cartas a las iglesias y enviarle. A lo mejor demoraban 3 y 4 meses en recibir aquella comunicación. Hoy en día probablemente un Pablo moderno pues se sienta, ¿verdad? Y solo escribe emails o manda un WhatsApp o escribe algo en Facebook para llegar a las personas. El mundo ha cambiado, tecnológicamente ha cambiado, vivimos en condiciones diferentes, pero internamente nuestras necesidades como ser humano delante de Dios permanecen iguales y necesitamos a Cristo Jesús. Y ese que funcionó para todas las personas, ¿verdad?, que nos han antecedido, es el mismo que funciona para mí y es el mismo que tendrá que seguir funcionando para las próximas generaciones. Él no cambia. Jesús sigue transformando vidas. Las ha transformado, las transforma y las transformará. Él no ha cambiado. Por tanto, tanto las viejas generaciones como las generaciones presentes y las que nos seguirán, igualmente necesitarán a Cristo Jesús. Y tú que me estás escuchando en esta mañana, si verdaderamente quieres una transformación en tu vida, si probablemente has intentado cambiar algunas cosas y no te han funcionado, solo lo has logrado por un tiempo y tus victorias no han durado mucho, quiero decirte algo: solo en Cristo Jesús lograrás una verdadera y sostenible transformación de tu vida. Y probablemente no va a ser la transformación como quieres tú, será como quiere Él, porque Él es el que nos moldea. Él es el alfarero y nosotros solamente somos un pedazo de barro. Él nos va a moldear, Él es el que nos va a transformar. Pero créeme que los planes de Él son mejores que nuestros propios planes. A veces nosotros queremos transformar nuestra vida en un sentido y en una dirección, pero Dios tiene otros planes y Dios quiere transformarte de otra manera. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus deseos para nosotros son mejores que nuestros propios deseos.
Si yo me pusiera a contarles aquí todos los planes que yo tenía para mi vida, pudiera pasar todo el día delante de las cámaras hablando. Yo tenía sueños profesionales, tenía mi vida de alguna manera diseñada cuando era mucho más joven, pero el día que Cristo llegó a mi vida, todo cambió. Y mi vida comenzó a encaminarse hacia los planes de Él, hacia los propósitos de Él. Si ustedes me preguntan, cuando yo tenía 15, 16, 17, hasta 20 años, si yo soñaba o aspiraba a ser un pastor, les dijera, no, nunca ni tan siquiera me pasó por la mente eso. No consideré nunca ni tan siquiera, como yo decía en aquella época, ser un religioso o una persona de fe. No eran mis planes, pero Él tenía planes conmigo. Y mi vida, Él la capturó, ¿verdad? Y la llevó a su propósito, la llevó a sus planes. Y yo quería transformar mi vida en un sentido, pero Él la transformó en el sentido de Él. ¿Y saben qué puedo decir hoy? Que le tengo que dar gracias a Él. Gracias por la obra que tú has hecho en mi vida. Y no es que yo sea la gran cosa ni nada por el estilo, no estoy hablando de eso. Como dije hace un par de domingos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, tomando las palabras del apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios ha trabajado duro conmigo precisamente para transformarme, para moldearme. Y no lo hace solo conmigo, lo va a hacer también contigo. Así que si anhelas un verdadero cambio en tu vida, solo te invito a que te pongas en las manos del que verdaderamente lo puede obrar. Verás el gozo, verás la transformación, sentirás la plenitud y podrás abrazar el propósito de Dios para tu vida. Vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por toda la transformación que tú obras en el ser humano. Tú eres el gran transformador. No solo transformas nuestra eternidad de condenación a salvación, no solo transformas nuestra condición de culpables a justificados, sino también que tú puedes transformar nuestras vidas. Tú las puedes moldear. Tú puedes hacer de nosotros personas completamente diferentes a lo que nosotros creíamos o deseábamos ser. Todos los días vemos un mundo que cambia. Algunos piensan que el mundo está cambiando para bien. Nosotros sabemos que este mundo se encamina a lo que dice tu palabra. Lentamente lo hace y el escenario se va acomodando. Pero nosotros vivimos en este mundo y necesitamos ser transformados, sin importar a la generación a la cual pertenecemos, sin importar, Señor, el tiempo en el que hayamos nacido, el lugar donde hayamos nacido, el contexto donde nos ha tocado vivir. Todo ser humano tiene la misma carencia espiritual delante de ti. Y todo ser humano desea y anhela ser transformado. Y luchamos, Señor, por hacer de nuestras vidas algo diferente. Luchamos por hacer de nuestro mundo algo diferente. Pero nuestras victorias son pírricas, Señor. Son efímeras. Y los cambios, Señor, no son sostenibles. Solo tú, el Dios eterno, el Dios que no cambia, el Dios inmutable, puede obrar la verdadera transformación en nuestras vidas. Por eso, Jesús, en tus manos nos ponemos y en tus manos nos entregamos en este momento, Señor. Reconociendo que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Reconociendo que tu plan para nuestra vida es mejor que todos los planes que yo pueda tener para mi propia vida. Oh Dios, ayúdanos tú, transfórmanos, moldéanos, Jesús. Haz de nosotros la vasija que tú quieres para la gloria tuya, Señor. Padre, en esta hora también oramos e intercedemos por los enfermos, por los necesitados. Pido, Señor, de manera muy especial en esta mañana por nuestra hermana Josefa Dávila, esta hermana que aunque está en un reclusorio, Señor, está enferma con el COVID-19 y sabemos que está muy malita, Señor. Pedimos por ella, pedimos tu gracia y tu misericordia. Ayúdala, Señor, y sácala de este estado de gravedad. Cuida su vida, Señor, protégela. Ella está en tus manos. La hemos entregado, Señor, a ti, para que tú, Señor, obres en su vida. Sé con su familia también allá en Nicaragua, Señor. Ayúdanos a todos nosotros. Sigue consolando, Señor, a aquel que está triste, a aquel que ha sufrido la pérdida de un ser querido. Sigue obrando, Señor, sanidad.
Sigue obrando salvación, Señor. Sigue, oh Dios, mostrando tu favor y mostrando tu poder. Bendice nuestra nación, trae reconciliación, paz. Señor, oh Dios, aquieta, Señor, a tantos hombres violentos que estamos viendo, Señor, que están dándoles rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. Oh Dios, ayúdanos, perdónanos, Señor. Y como decía Daniel, nuestra es la confusión de rostro, Señor. Perdona a tus siervos. Perdona, Señor, a nuestra nación. Oramos e intercedemos para que tú derrames paz y misericordia, oh Dios. Que podamos siempre volver nuestros ojos a ti. Ayúdanos, oh Cristo. Y permite, Padre, que la transformación que llega a nuestras vidas sea la obrada por ti y no por nuestras propias manos, no por nuestra propia sabiduría, no por nuestros propios deseos, Señor. Anhelamos que seas tú el que cambie nuestras vidas, el que cambie nuestros mundos, el que cambie nuestras comunidades. Gracias porque en ti ya, Señor, has cambiado nuestra eternidad. Ahora, Señor, moldéanos a cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, a todas las personas que se conectan con nosotros durante este tiempo, a todos aquellos que ven, Señor, este tiempo devocional. Que tu bendición esté en sus vidas y también en las vidas de su familia. Gracias por tu favor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos los que son fieles en conectarse cada martes y cada jueves. El propósito, ¿verdad?, es poder continuar este tiempo. Seguimos agradeciendo a Dios por todas las oportunidades que nos está dando. Ayer tuvimos un buen tiempo ya en nuestro culto de estudio bíblico y oración, y ya el número de hermanos comenzó a aumentar, y cada fin de semana estamos viendo, ¿verdad?, que nos van llegando más hermanos en este proceso de reabrir nuestros servicios. Oren mucho, ¿verdad? Este viernes vamos a reabrir el tiempo para los jóvenes, también tomando todas nuestras medidas de seguridad, de distanciamiento social, todas las medidas de higiene que son necesarias, pero la obra tiene que continuar. La iglesia sigue, ¿verdad?, con su marcha triunfante, y esperamos poderle ver este domingo en alguno de nuestros servicios. Recuerden, 9:45 de la mañana, nuestro servicio es bilingüe, 11:30 de la mañana, servicio en español. Así que espero verte este fin de semana, y si no, pues nos podemos encontrar a través de las redes. Que Dios te bendiga en esta mañana, mi querido hermano, y como siempre, que la paz de Jesucristo esté en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Dios te bendiga, hermano. Amén.